Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición es poder estar un día más. Poder estar un día más en la casa de Dios. Para mí es un día especial, es un día que Dios ha preparado para poder compartir su palabra junto a ustedes. Es algo que me llena de gozo. También en mi debilidad me hace sentir un poco... es una carga muy grande que siento en mi corazón y deseo que el Señor, por medio de mis limitaciones, pueda hablar a sus vidas. Sabemos que la palabra no está nunca en el predicador, el poder no está nunca en el predicador, sino en la palabra que el predicador expone. Y confiamos en su palabra, confiamos en Él, que el Señor me ayude a poder ser claro, poder ser de bendición para cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar sobre algo que nos acontece a todos en esta vida, en este mundo, en nuestra familia. Es algo que nadie quiere pasar, es algo que nadie de nosotros quiere afrontar, pero es inevitable que llegue. Es el sufrimiento. El sufrimiento llega a nuestra vida muchas veces avisando, otras veces llega de manera que nos sorprende. Recuerdo cuando partió mi padre, eran las 1 de la mañana y me sonó el teléfono, lo tenía cargando, atiendo y me dijeron, partió tu papá. ¡Wow! Me quebró el corazón porque medio dormido, recibir esa noticia, el sufrimiento invadió mi vida y la verdad que fue muy triste. Y es así como muchas veces llega el sufrimiento a nuestras vidas de manera sorprendente, otras veces, bueno, avisa. Y otras veces también llega por consecuencia muchas veces de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados. Pero hoy quiero hablarles de un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, aquí en la palabra de Dios, que si yo le preguntara quién fue el hombre que sufrió más aparte de Cristo, ¿qué me dirían? Job. Job, conocemos que ha sufrido y de una manera tremenda, dolorosa, inexplicable humanamente, muchas veces no lo podemos entender, nosotros lo leemos y no llegamos a la profundidad del sufrimiento en el cual él experimentó. Oramos, hermanos. Amado Padre, bendito eres, Señor. Te doy gracias en esta tarde de permitirnos llegar, Señor, a adorarte, a alabar tu nombre, Señor. Tú eres digno. Nadie como tú, Señor. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, Señor. No hay nadie fuera de ti. Encomendamos a ti nuestros corazones para que tu palabra sea glorificada, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros, Señor. Ayúdame, Padre. Sabes que dependo de ti y sin ti, Señor, no podría ni estar de pie, Señor. Trata con el corazón de mis hermanos, Señor. Obra grandemente en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos. Necesitamos tu consejo. Necesitamos, Señor, tu corrección. Ayúdanos, Señor, a comprender y sobre todas las cosas, a poner por obra, Señor, tu palabra, Señor. A ser oidores, Señor, que se deleitan, Señor, en obedecer, no ser oidor olvidadizo, Padre. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Job 1. Vamos a leer del 1 al 5. Job 1, del 1 al 5. Bueno, el libro de Job, ¿no? Según dicen los historiadores, ¿no? Que es el libro más antiguo de la Biblia. Dicen que es el libro más antiguo de la Biblia y el personaje principal es Dios en toda la Escritura, pero en este caso es Job, ¿no? Job es un hombre del cual no se conoce mucho de su historia, digamos, antes de que aparezca acá.
Después se menciona 2 veces más en la Escritura, pero como testimonio de su paciencia, como testimonio de su fe. En Santiago, en Jeremías hablan de él, pero lo mencionan por arriba. Aquí se habla de él, de un hombre como no había en esos tiempos. Era un hombre especial, era un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios. Job 1, del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí se lo describe a Job como un hombre perfecto. Sabemos que cuando la Biblia nos habla de perfección, ¿no? Está hablando no un hombre sin pecado. Sabemos que no hay nadie por naturaleza, ya somos pecadores. Pero está hablando de un hombre maduro, un hombre intachable, un hombre irreprensible. Es un hombre maduro no por la edad, sino, vamos a ver más adelante por qué lo era. También dice que era recto, era un hombre recto en cuanto a su devoción con Dios. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre reverente, que reverenciaba a Dios, que temía a Dios y era apartado del mal. Producto de ese temor, producto de esa rectitud, vivía una vida apartado del mal. Evitaba entrar en cualquier cosa que sea malo. No sabemos muy bien cómo Job, ¿no?, recibe a Dios. No sabemos muy bien cómo Job conoce a Dios. La palabra aquí en el mismo Job habla sobre, él exalta mucho a Dios como creador. También en otra palabra dice que de lejos te había oído, más ahora mis ojos te ven. Había oído de Dios. Pero eso había generado, ¿no?, una consagración y una madurez espiritual en él que lo hacía vivir consagrado para el Señor. Vivía una vida consagrada a Dios. Nosotros por ahí podemos decir, todos creo que de memoria sabemos este texto que dice, era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo me acuerdo que fue uno de los primeros versículos que me aprendí de memoria. Y lo tenemos como allá arriba, ¿no? Pero esto refleja el carácter del cristiano. Nosotros somos llamados a vivir de esta manera. No es algo alejado de nosotros como Job fuera un súper cristiano. Todos nosotros debemos anhelar, debemos luchar, trabajar para poder vivir una vida así, tener este carácter que tuvo Job. Luego dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenían una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, muchísimos empleados. En esos tiempos se medía, ¿no?, su riqueza, no por el dinero, sino por esta riqueza en cuanto a su hacienda, en cuanto a sus criados, a sus siervos. ¿Me traería un poquito de agua, por favor? Se medía de esa manera. Él era un hombre muy rico, dice que era el hombre más grande entre todos los orientales. Era el hombre más rico entre todos los orientales.
Podemos compararlo con el Bill Gates de estos tiempos, ¿no? Podemos compararlo por alguna otra persona millonaria. Era un hombre extremadamente rico. No le hacía falta nada, era un hombre que vivía en paz, era un hombre que estaba tranquilo, era un hombre que vivía, tenía una vida tranquila. Tenía muchos criados, muchas personas que le servían. Y dice que en el 4, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Tenía una hermosa familia. Acá cuando habla de que los hijos se juntaban a hacer convites, cuando se juntaban a hacer convites no está hablando de fiestas paganas o algo que desagradara a Dios o algo pecaminoso, no. Según entendemos, ¿no? Conforme al carácter de Job, que se reunían como una familia unida, en paz, a compartir, ¿no? A compartir en cada una de las casas de los hermanos y invitaban a las hermanas a compartir con ellos. Y así vivían y así reflejaban, ¿no? Esa quietud, esa paz, esa bendición de parte de Dios para la vida de Job en cuanto también a su familia. Dice que en el 5, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, le habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Cuando cada uno de los hijos cumplía con su convite, ¿no? Dice que Job los llamaba, los mandaba a llamar a los 10 hijos, a los 7 varones, las 3 mujeres, y los santificaba, y a la vez ofrecía holocausto por cada uno de ellos. Qué hermoso ejemplo nos deja Job acá nosotros como hijos de Dios, como padres, los que somos padres. Hoy no tenemos que ofrecer holocausto por nuestros hijos, es algo evidente, pero sí podemos interceder por ellos en oración. Podemos interceder y creo que cada uno de los que estamos acá lo hacemos. En cada oración íntima o en cada oración privada, personal o matrimonial, los hijos siempre están en nuestras oraciones. Día y noche oramos por ellos y es un ejemplo muy lindo lo que Job hacía. Job oficiaba de sacerdote entre Dios y sus hijos al ofrecer holocausto. Él intercedía por sus hijos y oficiaba de sacerdote. Vemos al final del libro de Job cuando Dios restaura a Job. Ya todos conocen, ¿no? Esta historia. Y Dios lo envía nuevamente a ofrecer holocausto por sus amigos. Dios lo había apartado a él para poder tener comunión con sus hijos, con sus amigos. Era un hombre de Dios, era un hombre consagrado, un hombre que Dios usaba. Pero no quedó todo ahí. Ahora vamos a pasar al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra. Dice que se presentaron los hijos de Dios en el cielo. Ahora estamos viendo en la Escritura, ¿no?, que habla de Job, su hacienda, su comunión con Dios aquí en la tierra. Ahora pasa al cielo el relato en la Escritura. Pasa a un encuentro entre Dios, sus hijos, y ¿quién estaba entre medio de todos ellos? Satanás, como Judas, entre medio de los apóstoles. Estaba ahí. Sabemos que siempre existió en el pueblo de Dios y siempre va a existir, siempre. Satanás está entre medio del pueblo de Dios. En este caso está en la misma presencia de Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes?
Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. Jehová, Dios, está exaltando a su siervo Job. Ahora pasa de ser el más grande de todos los orientales a ser el más grande de toda la tierra, el siervo más grande para Dios. Y le pregunta a Satanás si no lo ha considerado, si no lo has visto. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Cuál es la respuesta de Satanás? ¿Qué puede decir Satanás después de lo que Jehová le dice? Es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué respuesta puede dar Satanás? Puede decir, sí, es un gran siervo. La verdad que no hay ninguno como él. La verdad que los otros son bastante pecadores, pero este te salió bueno, ¿eh? No. Jamás Satanás va a estar de acuerdo con Dios. Satanás significa adversario. Es nuestro adversario. ¿Qué le responde Satanás? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, Jehová dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso Job te teme gratis? La respuesta de Satanás al Señor. ¿Acaso te glorifica, te teme, se aparta del mal, tiene una vida consagrada para ti? Porque tú, gratis, porque es gratis. ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿No has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado. El 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás aprovecha la oportunidad. Primeramente, le dice que venía de rodear toda la tierra. Jehová le pregunta si había considerado a su siervo Job. Y él le dice, no te teme gratis. ¿Acaso tú no le has guardado, no lo has bendecido, no has bendecido el trabajo de sus manos? Dice, tú no le has vallado, no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. El pueblo de Dios está cubierto, está protegido por el Señor. Estamos cubiertos por Dios. No estamos en el campo de batallas sin armaduras, no estamos desprevenidos, no estamos al acecho de Satanás, al acecho del mundo. Dios, somos sus hijos y Él nos cuida. Él bendice el trabajo de nuestras manos, Él guarda nuestra casa, nuestra familia. Y Satanás no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún permiso o ninguna libertad para venir a nuestro hogar. Yo he escuchado, ¿no?, muchas veces que han reprendido, escuchado en videos así, ¿no? Reprendimos Satanás de mi casa o de mis hijos. No, hermano. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra economía. Dios es nuestro Señor. Dios es nuestro Padre. Él nos guarda y en Él tenemos que confiar. Y Satanás reconoce el cuidado de Dios. Y ahora confronta al Señor y le hace un cuestionamiento diciendo, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Acusa a Satanás. Sabemos que Satanás es el acusador nuestro, el acusador del pueblo de Dios. Dice que está día y noche acusando al pueblo de Dios.
Y aquí lo acusas a Job de que Job es un interesado, de que Job sirve a Dios porque Dios lo bendice, que no ama a Dios genuinamente, que es una persona materialista, que es por su tranquilidad en la tierra, por sus hijos, por sus propiedades, por sus criados. No es por quien tú eres. Satanás es un acusador que siempre busca la oportunidad de acusarnos. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Esta palabra a mí me impactó porque dice, todo lo que tienes está en tu mano. Todo lo que Job había recibido en el transcurso de todos sus años, Dios no quitó, digamos, su protección de la vida de Job, pero sí bajó o abrió, le dio la autoridad a Satanás para que abra la puerta y entre a la vida de Job. Y le dio el poder a todo lo que tiene está en tu mano, en tu poder. Y he aquí, solamente, no pongas tu mano sobre él. Lo limita en que Dios le permite a Satanás que en la vida de Job sea probada. Permite que Satanás trate de derribar ese amor de Job por Dios, ese temor de Job por Dios, esa consagración de Job por Dios, para que nosotros hoy tengamos el testimonio de que Dios permite muchas veces prueba en nuestra vida. Y muchas veces no la vamos a entender. Muchas veces vienen sufrimientos a nuestras vidas y nosotros no lo entendemos. ¿Cómo reaccionamos en esos tiempos? Vamos a ver cómo reacciona Job, lo que le acontece a Job, lo que Satanás es capaz de hacer en nuestras vidas. Y un día aconteció que sus hijos e hijas, en el 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. En un día, Satanás destruyó todo lo que Job tal vez le haya costado toda la vida construir. Le derribó, le destruyó, lo pisoteó económicamente, ¿no? En las riquezas terrenales que él tenía. Toda su hacienda, todos sus animales, todos sus siervos habían muerto. Todos sus animales habían sido robados, las ovejas habían sido quemadas. Dice que los caldeos, los sabeos, y que fuego cayó del cielo. Y en un segundo, uno tras otro, venían y daban noticias, no acababan de terminar de hablar, que ya venía el otro y le daba otra mala noticia, y no terminaba de hablar que venía el otro y le dio la otra mala noticia. Pero ese no es el fin. En el 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de sus hermanos, el primogénito.
Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Wow, hermano. Lo leemos y parece una escritura más, una historia más, ¿no? Que sabemos que es la palabra de Dios, pero si nosotros nos ponemos a examinar lo que sucedió acá, nos podemos poner por un segundo en la piel de Job. Fue tremendo. No solamente había perdido todo lo que tenía en esta vida, sino que había perdido sus 10 hijos. Dice que vino un viento, yo imagino un tornado, algo fuerte, y derribó la casa donde estaban y los aplastó el techo y murieron todos. Yo creo que la peor noticia, que recibió Job debe haber partido su corazón. Dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Lo más valioso que Dios puede darle a un ser humano es su hijo. Por eso nosotros tenemos ese amor especial por nuestros hijos. Es natural ya en nosotros que está ese amor que tenemos por nuestros hijos y tenemos una tarea, como vimos antes, ¿no? De poder nosotros guiar a nuestros hijos al Señor, poder interceder por ellos, poder ser de testimonio, ejemplo día a día en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Poder instruirlo en la palabra de Dios, poder enseñarle de niñitos, ya de chiquitos, a orar a Dios, a depender de Dios, a confiar en Dios. Y este hombre, me imagino el trabajo que habrá venido haciendo, ¿no? Santificando a sus hijos, entregando a sus hijos, consagrando a sus hijos al Señor, y de repente vienen y le dan esta noticia. ¿Cuál sería la respuesta nuestra a tal situación? Yo no sé si alguno de los que estamos acá, alguno de los hermanos ha perdido un hijo. Lo siento mucho si alguno lo ha pasado, pero debe ser lo peor que le puede pasar a un ser humano. Debe ser lo peor. Y ahora no podemos entender lo que el sufrimiento de Job en ese momento, pero nosotros hoy tenemos el mismo Dios. Pueden acontecernos las mismas desgracias que a Job. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Yo muchas veces me he quejado por cada pequeñez delante de Dios. He cuestionado, he renegado por cada pequeñez. La verdad que este hombre, vamos a ver su respuesta, y dijo en el 20, entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Según la costumbre de ellos, ¿no? Se rompían la ropa, se rapaban y se postraban, se tiraban de pecho así en la tierra. Y adoró. Y dijo en el 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno. ¡Wow! Gloria a Dios por este hombre que hoy podemos conocer esta respuesta y que debemos anhelar y debemos imitar y debemos orar cada día para que en el día malo podamos nosotros adorar a Dios, glorificar a Dios con nuestros labios, reconocer que lo que tenemos ha sido dado por Dios y que lo que perdemos es porque Dios lo ha permitido. No vivimos a la suerte, como dice el mundo. No, por la suerte tengo esto, por la suerte. No. Nosotros no vivimos por suerte. Nosotros tenemos un Padre que se ocupa de nosotros. Tenemos un Dios, tenemos un Señor, tenemos un Rey que se ocupa de nosotros, que nos guarda y que nos bendice por la gracia continua, día a día nos bendice. Muchos lados enseñan de que todo lo contrario a esto, que si venimos a Dios no vamos a sufrir, no nos vamos a enfermar, vamos a ser prosperados, nuestros hijos van a ser
los mejores, se ve que no tienen el libro de Job en la Biblia. Esto puede pasarnos y debemos nosotros poder estar preparados en nuestros corazones, nuestra comunión con el Señor, poder vivir en una constante comunión como Job tenía, se apartaba del mal, temía a Dios, era recto en todo lo que hacía y era perfecto, era un hombre maduro. Debemos buscar eso nosotros, no importa la edad, ¿no? Hay muchos jóvenes acá, no importa la edad, el maduro no se trata de maduro de años. Hay muchos que son maduros de años, pero son niños en lo espiritual, y hay muchos que son niños en lo espiritual, jóvenes de edad y son ya maduros en Dios. Dice que Job no pecó ni atribuyó, no inculpó a Dios despropósito alguno. 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, que lo arruinara sin causa? Sin causa. En esos tiempos y hasta el día de hoy, ¿no? Muchas veces se vincula el sufrimiento con el pecado. Algo habrá hecho. Si a este le pasa esto, en algo andará. Después vemos también acá en el libro de Job, aparecen 3 amigos también y pensaban lo mismo. Pensaban lo mismo de él. Pero acá nos deja claro el Señor que él era inocente, que él lo que estaba padeciendo no era causa de su pecado, no era una corrección, no era una disciplina, un juicio. Era algo entre Dios y Satanás. Y Job no lo sabía. Y esto estaba ocurriendo en el cielo y pasa por segunda vez. Dice que aconteció en otro día, no sabemos si son días, semanas, meses, en qué tiempo fue lo que transcurrió, que apareció, que se presentó nuevamente la misma escena, los hijos de Dios presentándose delante de él, aparece Satanás y Dios le vuelve a hacer la misma pregunta. Vemos que Dios es el que tomó la iniciativa y le pregunta a Satanás si no consideraba a su siervo Job. La Biblia no nos promete que porque somos hijos de Dios, porque estamos en Cristo, no nos van a suceder cosas. Todo lo contrario, Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. A los apóstoles decía, los perseguirán, los matarán a causa de mi nombre. Y lo vemos en toda la Biblia, todos los apóstoles, menos Juan, fueron todos mártires. Los profetas también, y hasta el día de hoy estamos siguiendo, el pastor nos está enviando unos testimonios en el grupo WhatsApp de hermanos de estos tiempos que están padeciendo persecución extrema. Me impactó uno de un niñito que dice maduro, ¿no? Madurez extrema, un niño. Dice que en Japón habían condenado a 23 cristianos a muerte. Dice que le habían preparado una cruz para cada uno. Y dice que un oficial, ¿no?, de los japoneses lo vio a uno de los 23 que era muy jovencito y se acerca a él y le dice que desista a su fe a Cristo y que niegue a Cristo para que le perdonen la vida. Y él le dice, no, vos tendrías que hacer, vos tendrías que creer también en Cristo para ir conmigo donde yo voy, al cielo, le dijo. Dice que le pregunta luego, ¿cuál es? Dice, mi cruz. Esa, dice que le dijo el oficial, la más pequeña de todas las cruces. Y dice que fue, se arrodilló y la abrazó. Luego fue crucificado.
Dice que a raíz de eso, dice que en ese tiempo, fue 1850 y algo, en ese tiempo, o en el 850 y algo, no me acuerdo bien, dice que en ese tiempo hubo una persecución en Japón y mataron más de 1 millón de cristianos, y dice que muchos imitaron a ese niño. Gloria a Dios. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Y lo podemos ver aquí en Job. Hurtó toda la hacienda de Job. Destruyó y mató sus hijos. Ahora Satanás le dice, respondiendo Satanás le dijo a Jehová en el 4, 2:4, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Claro, Job ha guardado su integridad, Job no te ha maldecido, Job no te ha negado. En la primera prueba, Satanás esperaba cuando mata los hijos y le destruye todo lo que tenía, habrá esperado. Ahora sí, va a maldecir en la cara de Dios, esperando esa maldición de parte de Job a Dios y oyó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow, hermanos! Me imagino yo, dice que estaban todos los ángeles cuando se presentó la charla entre Dios y Satanás. Me imagino todos los ángeles ahí a la expectativa de ver qué pasaba, qué hacía Job, cuál era su actitud y adoró a Dios, glorificó a Dios, bendijo su nombre. Satanás fue vencido. Satanás estuvo equivocado con Job. En esta segunda prueba, Satanás desafía al Señor a que le permita tocar su vida. Job no te ha negado porque no lo has tocado a él, pero tócalo ahora, tócale su piel y sus huesos y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora Satanás tenía nuevamente el control de la vida de Job, pero el Señor lo limita nuevamente y le dice, pero no lo mates, no toques su vida. Él está en su poder, en tu poder, pero no lo mates, no toques su vida. Y Satanás vuelve a aprovechar la oportunidad y no le dio un resfrío, ni una gripe, ni sarampión. No, dice que le dio una sarna maligna. Luego más adelante en Job 7:5 habla de esa sarna y en todo el libro de Job vemos que era tremendo. Dice que supuraba pus, dice que fiebre, dice que le afectó a los ojos, le afectó a sus dientes, a su aliento. Imagínense cómo se habrá encontrado. Lo destruyó su cuerpo, su carne. Satanás no perdona, hermanos. Satanás es nuestro adversario. Satanás dice que anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Y no está hablando, cuando dice Pedro alrededor nuestro, no está hablando del mundo o de personas sin Cristo, está hablando de nosotros. Pedro le habla a la iglesia, a nosotros, y está alrededor vuestro buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, debemos estar y velando día y noche, y no darle lugar al diablo. Someternos a Dios. La palabra promete que el diablo huirá de nosotros. Satanás hiere a Job con esta enfermedad y vemos nuevamente la respuesta. Dice que tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Job estaba nuevamente así, afligido, no terminaba de ser restaurado de toda la aflicción de haber perdido a sus hijos, que luego le viene y le acontece este sufrimiento, pero ya a él, a su cuerpo. No solamente ya estaba herida su alma, su corazón, sino que ahora estaba herida su carne y su cuerpo. Imagínense ese momento, imagínense ese hombre
Si nosotros pudiéramos entender o ponernos un segundo en el lugar de Job, por eso me siento tan débil muchas veces, que el Señor no nos permita nunca quejarnos, que no nos permita cuestionarlo, que recordemos esta historia que fue real, que fue verdad. No es una historia ficticia, no, es verdad. Esto le sucedió a Job, esto es lo que Satanás hizo y sobre todas las cosas recordemos de que Dios estaba en control y que Dios permite que muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tengamos que pasar por diversas pruebas, porque así vamos a entrar al reino de los cielos. Es necesario. Somos débiles, hermanos. Tenemos que tratar con eso, urgente. Tenemos que tratar con eso. Yo sé que todos somos así. Todos somos así. Somos débiles. Muchas veces nos quejamos por pequeñeces. Tenemos que confiar en Dios. Imitar a Job en esto que dijo, no atribuyó despropósito. Siempre hay propósito. Hace un tiempo atrás entró una aflicción a mi corazón y tuve miedo. Tenía miedo. Recibí un consejo y me dijeron, no, si te va a pasar es porque Dios lo va a permitir. Y eso trajo un consuelo a mi corazón porque lo sabía, pero lo había olvidado. El sufrimiento, el miedo, el temor habían sobrepasado la palabra de Dios y no debe ser así. Debemos vivir por fe, conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué te turbas, alma mía?, decía David. ¿Por qué te turbas, alma mía? Muchas veces el sufrimiento nos turba, nos enceguece, nos hace olvidar de quiénes somos en Dios, cuál es nuestra posición en Él. Nos hace olvidar que estamos en Cristo, nos hace olvidar que Él es nuestro Padre, nos hace olvidar que Él es el Todopoderoso, que nadie puede tocarnos si Él no lo permite, y descansar en Él. Si vivo, si muero, decía Pablo, de Dios soy. Sea el nombre bendito de Dios. Y esa es nuestra realidad, hermano. Me voy apurando. Entonces, en el 9, entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no? ¿No recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La mujer, la ayuda idónea, fue quebrantada. No podemos juzgarla, decir, uy, había perdido sus hijos, ahora estaba viendo su esposo muriendo, putrefacto, estaba destruido. Lo único que le salió a decir fue eso, maldice a Dios. Satanás también puede usarnos. No porque nos va a dominar, pero puede hacer como a Pedro, con sus dardos de fuego influenciarnos. No, digamos, nunca puede poseernos, pero muchas veces influencia por medio de la razón humana. La razón era, déjate morir, terminala, cortala, rendite. Y él le da una respuesta. Como suele hablar cualquier mujer fatua, has hablado. Fatua está hablando sin entendimiento, como una mujer que no entiende quién es nuestro Dios, que no entiendes lo que está pasando. Y dice, y nuevamente vuelve a reconocer a Dios en todo lo que él tenía y en todo lo bueno y en todo lo malo, que es lo que nosotros debemos recordar siempre, que todo lo bueno proviene de Dios y todo lo malo Dios lo permite. Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Dios con sus labios. No pecó Job con sus labios. No maldijo a Dios. Gloria a Dios que sostuvo a Job. La fe y el poder que nosotros tenemos delante de las pruebas, como este niño de 12 años que le contaba recién, que fue una historia verdadera, no provienen de nosotros humanamente. Es poder de Dios.
Dice, recibiréis poder, dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para predicar, sí, pero también para vivir. Vivir en el poder del Espíritu Santo es vivir en constante comunión con el Señor. Hermanos, debemos recordar que estamos en este mundo, estamos en un cuerpo caído, estamos en un campo de guerra, estamos en una guerra. Dice que nuestros enemigos son celestiales. Dice que Satanás anda alrededor nuestro. Y debemos recordar, tenemos que aferrarnos a Job, debemos aferrarnos a Dios como Job se aferró. ¿A qué se aferró? A la fe en Dios. Miren lo que dice en 19:25. Ya voy terminando. Job 19:25. Yo no podía entender, me fueron días para poder entender de qué se aferró Job, de qué se aferró Job, de qué se aferró, de algo se aferró, porque esto no es solamente, no sé, superficial, esto es una profundidad tremenda, porque lo que había sufrido el hombre era algo muy fuerte. ¿De qué se aferró? ¿De qué se aferró? Hasta que Dios me dio esta palabra. Dice 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El Redentor dice, yo sé que mi Redentor vive. La palabra de Dios y nosotros en este tiempo, como aplicación, nuestro Redentor es Jesucristo. Sabemos que Jesucristo ha resucitado y ha muerto por nuestro pecado y nos ha librado de la ira venidera. Y los que estamos en Cristo no seremos condenados. Y sabemos que lo que nos acontezca en esta vida, lo que nos toque pasar, una enfermedad, falta de bienes en nuestra economía, que nuestros hijos, Dios no lo permita, les pase algo. Sabemos que esto no es, se termina todo acá o quedamos sin esperanza. Sabemos que hay una esperanza del otro lado de la eternidad. Sabemos que tenemos a Cristo, nuestro Señor, que ha resucitado, y como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Hemos resucitado espiritualmente, juntamente con Cristo, cuando nuestra fe pusimos en Él. Pero Él promete que nos resucitará. Y la aflicción del tiempo presente no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermano. Te aliento, te animo, que lo que estés pasando, todos pasamos por distintos niveles de sufrimiento, pero el sufrimiento en sí es sufrimiento. Sea grande, sea pequeño, a uno le duele. Que te aferres a Dios, que te aferres a Cristo, que no te olvides de que Él está en control y de que nuestra esperanza no es solamente aquí, que tenemos una esperanza mayor, que tenemos una esperanza del otro lado de la tumba, que es la eternidad, que es la promesa de Cristo, de esas mansiones celestiales que Él fue a preparar para nosotros, para que vivamos juntamente con Él, reinemos juntamente con Él, por toda la eternidad, sin límites de tiempo. Les quiero compartir algo que también he escuchado de un predicador, pero lo citó, tampoco dijo de quién era. Dice así. Hubo uno como Job, que también sufrió inocentemente. Hubo uno mayor que Job, cuya vida sí estuvo en las manos de Dios, y Él la entregó voluntariamente. Hubo uno mayor que Job, que sufrió para que la gloria de Dios sea manifestada en la salvación de muchos. Hubo uno mayor que Job, que sufrió siendo inocente. El mejor hombre del mundo sufrió el castigo más cruel e inimaginable para que los peores hombres del mundo pudieran ser perdonados.
tú y yo. Hubo uno mayor que Job, que encomendó su vida al Padre en adoración, bendiciendo al mismo Dios que lo quebrantaba por nosotros. Hubo uno mayor que Job, un varón de dolores, quien pasó por sufrimientos, hasta terminar con una muerte cruel, una muerte de cruz. Hubo uno mayor que Job, que no abrió su boca como cordero inmolado, que bendijo a Dios en todo tiempo y bendijo a los que lo crucificaron. Hubo uno mayor que Job, que dio el ejemplo mayor de servicio y amor, que dio su vida por sus amigos y trajo sanidad y consuelo a los sufrientes. Job no maldijo a Dios, pero el que vendría sería maldito por Dios. Él se convertiría en maldición por nosotros y por nuestros pecados. Dios no dejó a Satanás tomar la vida de Job, pero el que vendría daría su vida en la cruz como rescate por muchos. La vida de Job sería preservada, pero la vida de Cristo sería sacrificada por nuestros pecados. En Cristo Jesús, Dios sufrió por nosotros trayendo salvación a su pueblo. El Señor nos dio a Jesús. ¿Cómo no nos sostendrá en el sufrimiento? Sea el nombre de Dios bendito. Sea el nombre de Dios bendito. Cristo sufrió nuestro castigo y Él se compadece de nosotros. No hay castigo, no hay sufrimiento que Él ya no haya sufrido por nosotros. Tenemos que descansar en Él para poder nosotros glorificarle. Ese es el propósito en nuestras vidas, glorificar a Dios en todo tiempo. Cuando dice en todo tiempo, es en todo tiempo. No hay acuerdos. Es someternos por medio de la fe a Cristo, que Él es el todos y en todos. Y que si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará la paz, el consuelo, el gozo y la fuerza para sufrir en el sufrimiento? Que Dios nos ayude, hermanos, a poder estar fortalecidos en el Señor en el tiempo del sufrimiento. Y esperémoslo porque va a llegar. Preparémonos en fe y en comunión con el Señor. Oramos. Padre bueno, amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por hablarnos, Señor, por mostrarnos por medio de la vida de tu siervo Job, Señor, de qué se trata, Señor, el sufrimiento, de qué se trata el sufrimiento cristiano, Señor, el cual tú permites, Señor, no para burlarte, sino para avergonzarnos, sino con propósito, Señor. Después que haya padecido un poco de tiempo, Señor, tú dices que nos establece, nos fortalece, nos restaura, nos perfecciona. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en los momentos difíciles, dolorosos de nuestra vida. Estamos en un mundo, Señor, en el cual, Señor, somos atacados. Sabemos que hay un enemigo que nos ataca constantemente, un adversario. No nos dejaremos acusar porque si hemos pecado, tenemos a Cristo como Señor, nuestro abogado. Ayúdanos, Señor. Somos débiles y necesitamos tu gracia para poder vivir en esos tiempos difíciles. A confiar en ti y a no olvidar la obra de Cristo en la cruz y lo que nos espera en ti, Señor. Una eternidad junto a ti para poder verte con nuestros propios ojos y conocerte, Señor, como tú nos has conocido. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.